Ya. Entonces lo que tienen que saber de convolución es que se tiene como base siempre un sistema LTI. ¿Ok? Entonces la base de la convolución es que nosotros estemos trabajando en un sistema lineal e invariante en el tiempo. Eh, y cuando se habla de convolución siempre me entregan una respuesta impulso. ¿Ok? Entonces convolución dice que si yo tengo la respuesta impulso de un sistema, puedo calcular la respuesta para cualquier entrada al sistema, haciendo la convolución entre la respuesta impulso del sistema, y convolución se denota así como asterisco, haciendo la convolución entre la respuesta impulso del sistema con una entrada que puede ser de cualquier estilo. Entonces, en términos sencillos, o en términos prácticos mejor, eh, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al tema de electrónica, tenemos un, una maquinita que forma funciones. No me acuerdo cómo se llama la máquina. Generador de pulsos, creo. Entonces, que tiene distintas frecuencias. Tiene frecuencias del 0 al 1000, al 10.000, al 100.000. Entonces, cuando yo hago un barrido de esas frecuencias, genero un impulso. Entonces, voy a obtener una característica de la respuesta a impulso del sistema, sin yo conocer cómo se constituye ese sistema. Entonces, cuando tenemos un barrido de frecuencias en la electrónica y yo observo su forma de onda del sistema, voy a obtener cómo se comporta su respuesta a impulso. Entonces, si yo tengo el comportamiento de la respuesta a impulso, yo puedo obtener la respuesta mediante convolución para cualquier entrada del sistema. ¿Ok? Es un término sencillo y práctico la convolución, y que puede serle bastante útil igual. La convolución también define o sea, la respuesta a impulso también define la función de transferencia normalmente para, las, para los temas que van a ver más adelante, que son transformadas de Laplace y transformadas de Fourier. ¿Ok? Entonces tienen que estudiar bastante sobre este tema para que se vayan familiarizando también. Entonces, no sé si hay alguna duda más o menos para tener la noción. ¿Se escucha bien? ¿Anda bien en internet? ¿Sí? Sí, anda bien. Ya. Entonces voy a seguir. Entonces eso más o menos es como la definición de convolución. El profe ya les va a dar más detalles de la definición misma. Entonces, la convolución, bueno, le va a entregar la definición como tal, la definición matemática. Eh, Convolución es la respuesta que es igual a la respuesta impulso por la convolución de una entrada, cualquier entrada. Y eso me dice entonces que la convolución de eso es la integral de un intervalo que puede ser de menos infinito a infinito de h de tau, la multiplicación de la señal del impulso en variable de tau por la entrada con cambio de variable de t menos tau en una integral de tau. ¿Ok? O esto puede ser al revés también, h de t menos tau por u de tau. ¿Ok? Esto es la definición matemática de convolución. Entonces, sabiendo eso, vamos a entrar a realizar un ejercicio.
Nos dicen, un sistema LTI nos entregan la entrada al sistema, que es X de t, y también nos entregan la respuesta de impulso, que es H de t. Y nos pide graficar las señales H de menos tau, X de menos tau, y etc. Entonces lo que vamos a hacer, la A nos pide graficar H. Primero vamos a graficar la señal normal. Okay. Entonces tenemos el X de t. Tenemos una parábola, ¿cierto? Que está desplazada en 1. Entonces que parte en 1, ¿cierto? Y que es válida para los puntos. Bueno, yo analizo esto. Y es un escalón, ¿cierto? Pero que está invertido. Está invertido respecto al tiempo. O sea que ya no parte hacia el infinito positivo, sino que parte desde el 3 al infinito negativo, ¿ok? Y aquí tengo otro escalón que cumple la misma función. Ya no parte hacia el infinito positivo, sino que parte hacia el infinito negativo, porque está invertido también. Y ojo aquí también con este signo. Aquí se le está restando a este, por lo tanto, para efectos prácticos, eso sería así: partiría en el 3 un escalón, y luego en el 1 se restaría otro escalón. Por lo tanto me quedaría un pulso del 1 al 3 de valor 1, ¿ok? Y si yo multiplico eso por nuestra señal, la parábola, nos quedaría la misma parábola, ¿cierto? Que es válida para los puntos entre 1 al 3. Ah, sí. Ok. Mira también la parábola. Y luego tenemos un impulso que está desplazado en el punto 4. Okay, esa es la señal X de t. Entonces ahora vamos a graficar la señal H de t. Y es una exponencial negativa, ¿cierto? Que es válida para los puntos del 1 al 3. Aquí ustedes ven esto y al tiro dicen ya, del 1 al 3 tengo que dibujar esta función. Entonces lo que vamos a hacer sería algo así, ¿cierto? Esa es la función. Los A, se me pegó. ¿Cuál es A? Ah, la A. La A tenemos que graficar las señales nomás. H de menos tau. Esto quiere decir que le hacemos el cambio de variable de t a tau y le aplicamos una inversión temporal. Eso tenemos que hacer, ¿ok? Ahora todavía no hacemos la A, solo estoy dibujando las señales normalmente, o sea, como están definidas. Y ahora sí partimos desarrollándola. Vamos con el X de menos tau. Entonces el X de menos tau le cambiamos de variable, al t se la cambiamos por tau y le aplicamos la inversión temporal. O sea, los puntos que son positivos aquí me falta el cuadro, ahora van a ser negativos. Se invierten con respecto al eje vertical, ¿ok? Entonces tenemos el menos 1, el menos 3 y el menos 4. Mejor abajito. Menos 1, menos 3 y menos 4. Tenemos aquí por aquí por el impulso.
Y aquí tenemos la función que está invertida con respecto al eje vertical. Entonces me quedaría algo así. Ok. Eso es x de menos tau. Y ahora vamos a dibujar h de menos tau. Entonces si yo invierto nuestra señal h de tau con respecto al eje vertical, me quedaría menos 1, ¿cierto? Y menos 3. Y la señal sería algo así. Ok, ese sería menos e elevado a 2 tau. Ok. Ese sería nuestro h de menos tau. Y luego nos pide graficar h de t menos tau y x de t menos tau. O sea, en otras palabras, lo que aquí estamos haciendo es aplicar el cambio de variable que se tiene que aplicar para yo realizar la convolución. ¿Ok? La convolución está definida como la función en cambio de variable. Entonces, aquí tenemos x de t menos tau. Tenemos el impulso. Bueno, quedaría la misma señal, ¿cierto? Pero me dice que le tengo que sumar un t a los puntos. Entonces me quedaría t menos 4. El punto de menos 4 me quedaría t menos 4. A este punto me quedaría t menos 3. Y este punto t menos 1. Ok. Y esta señal me quedaría h de t menos tau. Quedaría t menos 1, ¿cierto? Y t menos 3 este punto. Sería algo así. Ok. Esta señal es t menos 1 al cuadrado. Y esta señal está definida ahí. Y un impulso. Ok. Entonces esa era la primera parte del ejercicio. Y ahora lo que nos dice es expresar las integrales de convolución para cada rango de validez. Ok, entonces en otras palabras nos pide determinar la respuesta para todo t. Ok. Determinar la respuesta para todo t. Entonces nosotros tenemos que elegir una señal. ¿Cuál de las dos señales vamos a invertir? A mí me acomoda normalmente dejar esta con que siempre tiene el impulso, dejarla quieta, dejarla estática, y siempre invierto la otra señal, la que no tiene el impulso, o sea esta. Como ya está invertida, la vamos a dejar ahí. Y entonces la convolución nos dice que nosotros multiplicamos las señales. Tenemos el 1, el 3 y el impulso. Entonces, nosotros tenemos que variar el t para ir construyendo nuestra respuesta. O sea, el t va a ir agarrando valores, por ejemplo el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Va a ir cogiendo mayores valores para que esto se pueda ir moviendo y a la vez multiplicando con la otra función. Por ejemplo, vamos a analizar cuando el t-1, o sea, nuestro punto t-1, está casi tocando el punto 1.
¿ok? Tenemos el t menos 1, el punto 1, el 3, el 4. Aquí tenemos el t menos 3 y el t menos 4. Entonces, como primera parte, vamos a analizar cuando nuestro punto t menos 1 es menor que 1, ¿ok? Aún no toca el 1. Entonces, cuando eso pasa, aquí despejo el t, me quedaría t menor que 2. Cuando eso pasa, aún no tenemos multiplicación, porque estos puntos aún no se tocan. Entonces, si no hay multiplicación, la respuesta es 0. O sea, la convolución es 0, ¿ok? Y luego tenemos la otra parte. Tenemos que ir sumándole desde a 1 segundo a nuestro punto que sería el t-1. ¿Ok? Le vamos sumando de a 1. Por ejemplo, aquí analizamos cuando era menor que 1. Ahora vamos a analizar cuando es menor que 2. Entonces, cuando el t-1 es menor que 2, tenemos dibujito, ¿cierto? El punto 3, el 1 y el 2. Por aquí vamos a hacer el 2. Entonces, cuando el t-1 es menor que 2, aún no toca el 2. Por lo tanto, tenemos algo así. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que está convolucionando. O lo que está multiplicando, en otras palabras. Buah, ahí me equivoqué. No, cabrón, estoy puro leyendo. Lo vamos a hacer de nuevo porque se había olvidado la otra señal. Vamos a hacer todo de nuevo. Estaba multiplicando la misma señal. Bien, vamos de nuevo a la definición para que no se me confundan. Tengo que multiplicar distintas señales, no es la misma señal, ¿ok? Entonces esta la dejo estática y la vamos a multiplicar por esta señal. Aquí vamos a hacerlo rápido que perdimos un poquito de tiempo. Tenemos la señal que es estática. Si hay alguna consulta me dicen nomás, cabrón. Y esta es la señal que invertimos con respecto al eje vertical. Entonces tenemos algo así. Aquí tenemos el punto t-1, ¿cierto? Que es este punto. Y el punto t-3. Ahora sí. Entonces nosotros analizamos cuando el t-1 es menor que 1. Aún no toca el 1, ¿cierto? Y cuando eso sucede, aún no hay multiplicación entre las señales. Por lo tanto, la convolución es 0. Bien. Y cuando el t-1 cuando el t-1 es menor que 2, tenemos entonces que el t-1 está en ese punto más o menos. Y aún no toca el 2. Entonces esto es lo que está convolucionando. ¿Ok? O sea, tenemos convolución ahora. Ya no vale 0. Entonces aquí despejamos el t primero. Nos quedaría t menor que 3. Quedaría t menor que 3. Y la respuesta sería, con la definición, ¿cierto? Sería la integral desde el 1, ¿cierto? Desde el 1 al t menos 3 y este t menos 1. Sería entonces la integral desde el 1 al t menos 1 por las señales correspondientes. Primero voy a dibujar, o sea, voy a escribir la señal que invertimos, que es menos e elevado a menos 2 por t menos tau, ¿ok? Antes nuestra señal valía menos e elevado a menos 2t, pero como le aplicamos el cambio de variable,
a t menos tau le escribimos t menos tau. ¿Ok? Entonces tenemos la multiplicación de esa señal con la respuesta de impulso, que es t menos 1. Entonces este es t menos 1, que ahora es tau menos 1. Recuerden que aplicamos el cambio de variable. Entonces nos quedaría tau menos 1 al cuadrado en d tau. Y el impulso aún no lo colocamos porque aún no está convolucionando con la otra señal. Por lo tanto, esa convolución es 0 todavía. ¿Ok? Entonces para ese punto tenemos esa expresión, y luego cuando el t menos 1, recuerden, tenemos que ir sumándole de a un segundo. Entonces cuando el t menos 1 es menor que 3, dibujamos aquí, hacemos el dibujito correspondiente. Cuando el t menos 1 es menor que 3, tenemos por ahí el dibujo, ¿cierto? Este es el t menos 3, t menos 1, ¿cierto? Y tenemos la convolución de esto. Entonces nos quedaría la misma expresión, ¿cierto? Nos quedaría la convolución desde el punto 1 al t menos 1, ¿cierto? De la misma expresión. Menos Euler elevado a 2 a menos 2 por t menos tau por la parábola, que es tau menos 1 al cuadrado. Y todo eso en d tau. ¿Ok? Y luego cuando le sumamos otro segundo, aquí me faltó despejar el t. Cuando el t es menor que 4, ¿ok? Y cuando el t menos 4. Y ahora cuando el t menos 1 es menor que 4, despejamos aquí, entonces nos queda entonces que el t es menor que 5. Y aquí, como íbamos de un segundo, el t menos 1 tenemos que colocarlo entre 1 y 2. Bien. T menos 1 entre 2 y 3. T menos 1 entre 3 y 4. ¿Ok? Como vamos analizando entre un segundo, lo hacemos así. Se me había olvidado colocar ese detalle. Una pregunta, ¿y por qué se va como de uno en uno? ¿Sale en el enunciado o es que No, no hay alguna parte donde pueda haber el enunciado? no, yo lo estoy haciendo de uno en uno, porque así no me salta ningún punto. O sea, Ya. tú puedes hacerlo de dos en dos o como estimes conveniente, pero generalmente siempre se hace de uno en uno porque si no perdería valores. Ah, vale. Por ejemplo, aquí en el paso 2 y en el paso 3, tú podrías haberlo hecho de 2 segundos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque las expresiones son las mismas. Eso generalmente se adquiere con la práctica nomás, haciendo harto ejercicio. Te dais cuenta al tiro que, por ejemplo, aquí no necesitamos sumar un segundo porque la expresión es la misma. Entonces tú definís al tiro desde el 2 al 4 que vale tal función. Ah, vale, gracias. Entonces analizamos cuando el t-1 es menor que 4, o sea, está entre 3 y 4. Entonces aún no toca el impulso, la función que invertimos. Aquí tenemos el t-3, el t-1. Y esto sería lo que está convolucionando. ¿Ok? Entonces definimos la respuesta como la integral
Entonces como la convolución parte del t menos 3, ¿cierto? Hasta el punto 3. Entonces sería la función en menos Euler elevado a menos 2t menos tau por tau menos 1 al cuadrado. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Voy a seguir por mientras. Si tienen alguna consulta, recuerden, cabros, me interrumpen, ¿no? Y aquí le sumamos un segundo también. Entonces analizamos cuando el t-1 está entre 4, le sumamos un segundo a cada lado, 4 y 5. Entonces cuando el t-1 aún no toca el 5, ¿cierto? Tenemos algo así. Nos quedaría la misma integral, ¿cierto? Convolucionaría solo eso. Es el punto t-3. Convolucionaría desde el punto t-3 al 3. O sea, sería la misma integral. Sería la misma respuesta para esos dos puntos. Al punto 6 entonces le vamos sumando de a un segundo. Tenemos el t-1 entre 5 y 6. Ah, no, miento. En la anterior tenemos otra convolución. O sea, esto está bien, esto es válido. Pero tenemos ahora la convolución entre el impulso, ¿cierto? Y la función que estamos invirtiendo. O sea, tenemos que sumarle una integral entre la función que estamos convolucionando, o sea, la que invertimos, que es Euler a la menos 2 por t menos tau, por el impulso, ¿cierto? Que está desplazado en 4. Eso es lo que cambia en ese punto. Por eso tienen que ir analizando de segundo en segundo, para no perderse esos valores. ¿Ok? Entonces ahí, ojito con ese detalle. Aquí, ¿cómo resuelven esa integral? Tienen que utilizar la identidad del impulso cuando está multiplicando a una función. Entonces el impulso cuando está multiplicado en una función me dice que yo puedo evaluar esa función en el desplazamiento del impulso, y eso va a ser igual a la función en el tiempo, ¿ok? Entonces si yo utilizo esa expresión, la integro, nos quedaría entonces la integral de f de t por el impulso de t menos t0, ¿cierto? Y aquí nos quedaría, si yo integro eso, f de t0 por el impulso desplazado en t0. Aquí tienen que tener ojo, esto es constante, ya no depende de t, por lo tanto sale de la integral. Entonces, si sale bien la integral, me quedaría solo la integral del impulso. Y la integral de cualquier impulso vale 1, ¿ok? De t. Entonces, como vale 1, me quedaría solo el término constante, que es la función evaluada en el punto. ¿Ok? Una pregunta, y ahí arriba entonces, ¿qué límites se le ponen a la integral? A la integral. Buena pregunta. Es el punto. El punto en el que estamos analizando es el 4. Por lo tanto, la integral estaría definida desde el 4
límite inferior negativo hasta el 4 límite inferior positivo. O sea, límite superior positivo. ¿Ok? Pero esto generalmente no lo usan porque aplican al tiro la identidad. De hecho, el profe, si le ponen en la prueba, no le ponen límite de integración, da lo mismo. Ustedes les tiran la propiedad nomás y ahora vamos a hacer la resolución de la propiedad. Para que me entiendan. Entonces, definimos la integral de la función por un impulso desplazado. Eso va a ser igual a la función evaluada en el punto, ¿ok? La función evaluada en el punto. Entonces, si hacemos eso, tenemos que evaluar esta función en el punto que desplaza el impulso. O sea, nos quedaría la resolución de esa integral, nos quedaría menos Euler a la menos 2 por t menos 4. ¿Ok? Eso es lo que dice esta definición. Y así se resuelve esa integral, pues por eso da lo mismo ponerle los límites de integración a esa integral. Ok, y recuerden, ojo aquí, que estamos integrando respecto a tau. Por eso se reemplaza el tau por 4. Ok, ya no este. Entonces vamos a seguir con el otro paso. Aquí me faltó despejar. Entonces ahora evaluamos cuando el t-1 está entre 6 y 5. Si yo despejo eso, me quedaría entonces que el t está entre 6 y 7. Entonces hago el dibujito. El 3, el 1, ¿cierto? Entonces estamos analizando cuando el t-1 está entre 5 y 6. O sea, aún no toca el 6. Sería por ahí. ¿Ok? Entonces lo único que está convolucionando en ese instante es el impulso con la función que invertimos. Entonces la respuesta sería, en ese intervalo, sería la integral de la función que invertimos, ¿cierto? Que es Euler a la menos 2 por t menos tau por el impulso desplazado de tau. Y eso ya lo calculamos anteriormente, entonces sería la respuesta igual bueno, como lo calculamos, sería igual a menos Euler a la menos 2 por t menos 4. ¿Ok? Y luego, si le sumamos otro segundo, el punto que es t menos 3, ¿cierto? Estaría ya saliendo del impulso. Por lo tanto, ya en ese instante, la convolución sería 0. ¿Ok? Esta cola sale de la multiplicación, por lo tanto, para el punto 7, tenemos cuando el t-1 es mayor que 4. Despejamos el t-3, perdón. Cuando el t-3 es mayor que 4, ¿cierto? Aquí despejamos el t, nos quedaría cuando el t es mayor que 7. Entonces tenemos que la convolución es igual a 0, porque ya no convoluciona nada. ¿Ok? Y ese sería el ejercicio 1. A ver cómo estamos de tiempo. Ya, alcanzamos a hacer la 2. Ya, y la 2 es similar, un poquito más difícil, creo.
No andan por ahí. Ya. Entonces voy a tratar de hacerlo más rápido este. No sé si les queda alguna consulta del ejercicio que hicimos primero. Entonces vamos a dibujar el... Bueno, el ejercicio nos entrega la respuesta a impulso, que es HDT, y la entrada al sistema, que es UDT. Nos dice también que el sistema es lineal invariante. Ojo con eso, porque si el sistema no es lineal invariante no podríamos aplicar convolución, ¿ok? Entonces nos pide dibujar HDT y UDT. Se va a dibujar HDT, y nos dice que es un escalón que se activa en 1, ¿cierto? Y que también se le suma una rampa, o sea, dependiente 1, sería algo así. Y que está multiplicado por un escalón que se activa en el punto 2, pero que va hacia el menos infinito. Entonces si yo multiplico eso, nos quedaría que eso es válido desde el 1 al 2. ¿Ok? Nos quedaría, por ejemplo, el escalón, la rampa que sigue hasta el infinito, positivo, pero esto sigue hasta el infinito negativo, el escalón 2. Por lo tanto nos quedaría solo este sector. Ok, y eso es lo que estamos dibujando ahora. Y en la otra parte nos dice, tenemos un escalón de unidad 2, por lo tanto llega aquí al 2, que se activa en el punto 3. Y aquí lo mismo, tenemos una rampa, ¿cierto? Que se activa en el punto 3 también. Sería algo así. Y tenemos un escalón que se activa en el punto 4 y que se va hacia el menos infinito, pero que está multiplicado. Por lo tanto me acotaría mi función al punto 4. Si no estuviera multiplicado, ¿cómo sería? Si no estuviera multiplicado, tendrías que... Si no estuviera multiplicado por este escalón, por ejemplo. O sea, si ese escalón, en vez de estar multiplicado, estuviera sumado. Ah, ya. Estuviera sumado. Sería algo así, mira. Espera. Esta rampa seguiría así, ¿cierto? Y aquí se le suma otro escalón, en el punto 4. Si esto estuviera sumado. Se le suma 4, pero... ahí. Solo en ese punto, porque ya hacia la derecha no tiene valor. Porque este está... Ah, ya, ya. Como este está activado desde el 4 al menos infinito, tendría que sumar la resultante entre el escalón 2 UDT con el escalón de 4 menos t. Entonces el escalón de 4 menos t se activa ahí con unidad de 1, y el escalón de 2 u se activa en el punto 3. Entonces me quedaría algo así. Ya no vale 2, vale 3 ahora. Ese sector. Pero, ojo aquí, que esto va hasta el menos infinito y esto va hasta el infinito positivo. Por lo tanto, seguiría aquí hasta el infinito la rampa. Se me quedó pegado ahí. Y esto seguiría hasta el menos infinito positivo, o sea, negativo. Se me quedó pegado. Ahí. Ok.
Entonces no tiene mucho sentido que esté sumando ese término. Generalmente le entregan puras funciones acotadas, no funciones que van hacia el infinito positivo o infinito negativo. Lo que sí pueden estar sumando es, por ejemplo, tengo esta función que está multiplicada por un escalón que se activa en t-3 y que se le resta otro escalón que se activa en t-4. Y si yo multiplico eso por eso, me daría lo mismo. Es lo mismo que multiplicar ese escalón. Ok. No sé si queda duda de eso. Qué lindo. Entonces ahí tenemos la señal HDT y vamos a continuar entonces con la señal UDT. Vamos a hacerlo rapidito porque nos queda poquito tiempo. No sé si a alguien le queda duda al respecto. Entonces aquí tenemos un escalón que se activa en 0. ¿Cierto? Se activa en 0. Continúa así hasta el punto 2. Así que veamos. ¿Aló? Ahí sí. Se activa hasta el punto 2. Y en el punto 2 tenemos una rampa que se activa. Y que está multiplicada por un escalón que se activa en el punto 3. Y que va a ser menos infinito. Por lo tanto, me acota la señal. O sea, quedaría algo así. Y en el punto 4 tenemos un impulso. El impulso se dibuja como una flechita. Y así nos quedaría la función u de t. Entonces esta función vale t-1. Y luego nos pide expresar las integrales de convolución y los rangos de validez de la señal. Entonces lo que vamos a hacer, partimos entonces como primer paso. Y vamos a dibujar nuestra señal, nuestras señales. Entonces esta señal la vamos a dejar estática en la entrada. Y vamos a invertir la señal HDT. Y si yo invierto la señal HDT con respecto al eje vertical, me quedaría por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Recuerden, en estos puntos lo ponemos negativo y le sumamos t. Por lo tanto, este punto vale t-1, t-2, t-3 y t-4. Este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, parto analizando mi multiplicación o la convolución del sistema. Entonces yo digo cuando t-1 es menor que 0, esta función parte en 0, por lo tanto analizamos cuando el t-1 es menor que 0, tenemos que el i de t es 0. Bien, aquí despejamos el t, nos queda que el t menor que es 1, la convolución es 0. Eso como primer paso. Siempre tengo que analizar cuando la convolución vale 0. O sea, cuando está entrando, aún no entra el sistema, y cuando está saliendo. ¿Ok? Entonces, como segundo paso, vamos a analizar cuando t-1 está entre 0 y 1. Recuerden que le vamos sumando 1. Entonces, cuando el t-1 está entre 0 y 1, tenemos algo así. La señal estática, ¿cierto? Que dejamos estática. Y tenemos la señal que va entrando al sistema. Aquí tenemos 1, el punto 1, y tenemos el punto t-1 que aún no toca con el punto 1. Que aún no toca con el punto 1, por lo tanto quedaría algo así.
y por aquí estaría la otra parte de la señal. Entonces lo que convoluciona es esta parte. Entonces tenemos que la respuesta va a ser la integral desde el 0, ¿cierto? Desde el 0 al t-1, el t-2, desde el 0 al t-1, ¿bien? Por la función. La función es t, pero como le aplicamos el cambio de variable, ahora vale t menos tau. Por este es un escalón nomás, por lo tanto vale 1 por 1 en de tau. Ok. Y luego vamos al punto 3. Le vamos sumando 1, ¿cierto? Aquí siempre no se olviden de despejar el t. A mí siempre se me olvida. Entonces ahí despejamos el t. Y ahora analizamos cuando el t-1 está entre 1 y 2. Entonces cuando el t-1 está entre 1 y 2, despejamos aquí. Nos queda entonces cuando el t está entre 2 y 3. Entonces hacemos el dibujito correspondiente, ¿bien? Ahora no es necesario que dibujen en el dibujito. Yo lo hago para orientarme mejor nomás con la convolución. Ahora si ustedes son más pro pueden hacerlo al tiro, ¿no? Entonces cuando el t-1 está entre 1 y 2, tenemos aquí el punto 2, punto 3. Cuando está entre 1 y 2, aún no toca el 2, ¿cierto? Tenemos la señal ahí. Entonces esto es lo que convoluciona. Entonces tenemos que la convolución o la respuesta va a ser la integral entre el t-2, ¿cierto? Este es el punto t-2 y t-1. Desde el punto t-2 al t-1. Bien. Y la función sería la misma. T menos tau, ¿cierto? Por 1 en de tau. Esta función aún no convoluciona, por lo tanto es 0 esa parte todavía. Ahora vamos con el cuarto paso. Analizamos entonces cuando el t-1 está entre 2 y 3. Hacemos el dibujito, ¿cierto? Aquí el punto 2, 3, el punto 4. Entonces cuando el t-1 está entre 2 y 3, tenemos la función, ¿cierto? Que aún no toca el 3. Y aquí ya entraría la otra función a convolucionar. Así que ojo ahí. Entonces tenemos esta parte que está convolucionando del punto t-3, 0, t-2 y t-1, t-2, t-1, t-3. Entonces tenemos que la convolución va a ser la respuesta, ¿cierto? Desde el 0, ¿cierto? Al t-3 por la función. Y la función vale t-1. Pero acuérdense, como le realizamos el cambio de variable, ya no vale t-1. Vale. Ya no vale t-1, vale t menos tau menos 1. Acuérdense que aplicamos el cambio de variable a t menos tau. Entonces eso es lo que vale la función por 1, ¿cierto? Estaría multiplicada por 1 en de tau. Y como tenemos la otra convolución de la otra señal, tenemos, esta se convoluciona primero, ¿cierto? Entonces tenemos más la integral desde el t-2 al 2 por la función que vale t menos tau, ¿cierto? Por 1 en de tau, más, aquí tienen que tener ojo porque son distintas funciones. Aquí la función estática vale 1 y aquí la función estática vale t menos 1 o tau menos 1. Entonces ojo ahí, que son dos integrales por separado. Entonces me quedaría la integral desde el 2 al t menos 1. Porque ahora está convolucionando esa parte
desde el 2 hacia adelante. Y vale, como hay otra función, la función estática, me quedaría t menos tau, que ahora está multiplicada por tau menos 1. Ok, ahora está multiplicada por esta pendiente, que antes valía t menos 1, pero como le aplicamos el cambio de variable a tau, la función estática se cambia por tau nomás. Ahora vale tau menos 1, ok. Y eso sería el punto 4. Ahora vamos con el punto 5. Analizo entonces cuando el t menos 1 está entre 3 y 2, o sea 3 y 4. Aquí se me olvidó despejar el t. Y aquí también despejamos el t. Entonces hacemos el dibujito correspondiente. Quedan 10 minutos. No sé si queda alguna consulta. Entonces cuando el t-1 está entre 4 y 3, tenemos que la señal aún no toca el impulso, ¿cierto? Está por tocarlo. Y tenemos la otra señal que aún está convolucionando. Entonces lo que convoluciona es, aquí valía ese punto t-4, t-3, t-2. Entonces lo que convoluciona primero es ese sector. Entonces dibujamos, o sea, definimos la respuesta, que va a ser igual a la integral desde el t-4 al t-3 de la función, que sería t menos tau menos 1 por 1, ¿cierto? En de tau, más la otra convolución, que sería esto de aquí, más la integral desde el t-2, ¿cierto? Al punto 2, o sea, al punto 3, perdón, al punto 3. La función sería t menos tau por tau menos 1, que es esta función que está aquí, en de tau. Entonces ahora vamos al punto 6. Analizamos entonces cuando el t-1 está entre 4 y 5. Y cuando eso está entre 4 y 5, entonces el t está entre 5 y 6. Entonces hacemos el dibujito correspondiente. Hacemos el dibujito correspondiente y me quedaría el t-1 está entre 5 y 4. Aún no toca el punto 5, ¿cierto? Me quedaría algo así. Y aquí me quedaría la otra señal. Entonces, primero convoluciona, aquí hacemos la respuesta, ¿cierto? Que va a ser igual a la integral. Convoluciona este sector primero. Ok, entonces sería la integral del t-4. Este punto vale t-4 al 2, ¿cierto? Por t menos tau menos 1 por 1 en d tau, más la integral desde el 2 y después convoluciona el otro sector, que son distintas funciones, desde el 2 al t-3. Entonces sería la misma función t menos tau menos 1, ¿cierto? Por tau menos 1, que sería esta función en d tau, más, ¿cierto? Tenemos la convolución ahora del impulso con la otra señal, más entonces t menos tau por el impulso desplazado en 4.
Y esto recuerden que disculpa. ya lo definimos anteriormente, por lo tanto resolvemos esa integral. Nos quedaría entonces que es la misma función pero desplazada en el punto que está desplazado el impulso. Por lo tanto me quedaría que esa integral vale t menos 4. Ok, vamos al punto 7. Analizamos entonces cuando el t menos 1 está entre 5 y 6. Cuando eso sucede, entonces hacemos el dibujito correspondiente. Tenemos el 4, el 3, el 2, 5 y 6. Aún no toca el punto 6, ¿cierto? Estaría la función que ya sale de la convolución, pero aún tenemos la otra función que está convolucionando. Entonces lo que convoluciona es este sector. Es el punto t menos 4 y el punto 3. Entonces definimos la respuesta como la integral desde el punto t menos 4 al punto 3. Al punto 3. Aquí se me pegó. Entonces la integral sería desde el t menos 4 al punto 3 de t menos tau menos 1, ¿cierto? Por tau menos 1, que es esta función en de tau. Y luego ya avanzamos otro segundo. Tenemos entonces cuando el t menos 1 está entre 6 y 7. El punto 5, el 6 y el 7. Cuando el t menos 1 está entre 6 y 7, aún no toca el 7, estaría así, ¿cierto? Y tenemos la otra señal que estaría convolucionando con el impulso ahora. Entonces el paso 8. Tenemos entonces que la respuesta va a ser igual a la convolución. La integral sería desde la función t menos tau menos 1, ¿cierto? Por el impulso, que está desplazada en 4. Entonces eso ya sabemos resolverlo. Aplicamos el desplazamiento, ¿cierto?, a la función. Me quedaría t menos 4 menos 1. Eso sería igual a t menos 5. Y luego ya si le hacemos otro segundo, esta función ya sale de la convolución. Por lo tanto, cuando el t menos 4, que tenemos el último punto, ¿cierto?, la última colita. Entonces analizamos cuando el t menos 4 es mayor que 4. Entonces aquí despejamos. Aquí también me faltó despejar. Aquí despejamos el t. Me quedaría cuando el t es... Cuando el t es mayor que 8, la función vale 0. ¿Por qué? Porque esta crestita ya va a salir del impulso. Entonces la convolución va a valer 0. Entonces eso sería el ejercicio. Analizamos todos los puntos que son de interés para todo t. Una pregunta, ¿por qué una es t menos tau menos 1? ¿Por qué se representa? No, eso como que me costó, ¿cachai? Ya, t menos tau menos 1. Ya, mira. Aquí tenemos la señal que invertimos. Y nosotros la señal que invertimos le aplicamos el cambio de variable. O sea, el t ya no va a valer t, va a valer t menos tau. Ah, ya, verdad. Entonces ya, esto ya no vale t menos 1, vale t menos tau, ¿cierto? Menos 1. ¿Alguna otra consulta, cabros? Cabros. ¿¿Por qué? Es que me di cuenta que siempre ahora cuando va colocando
cuando vas colocando como cada desplazamiento, lo dejas como un poquito antes, ese espacio. Sí, es por Eso es referencia nomás. solamente como... Ya. Es por referencia, tú puedes dejarlo tocando también. Es como más le acomode a cada uno. Es que por ejemplo habían partes donde en el paso 4 me acuerdo, sumaste 3 cosas. Ya, a ver, veamos. En la parte de 4. El 4, sí, Exacto. sí. ¿Quieres que te explique los puntos de Sí, los límites? como por ejemplo las partes, sí, como las partes como donde tú sumaste dos cosas a la vez porque no, porque es como, sí, sí, igual entiendo como por mi parte que es como el instante antes y justo cuando ya después lo pasa. Sí. Ya mira. En este trazo no es muy importante analizar el punto si es que está tocando o no. ¿Por qué? Porque es la misma función. O sea, lo que está convolucionando es la función t menos tau menos 1, ¿cierto? Pero estaría convolucionando desde el punto 0 al punto menos 3. O sea, al t menos 3. ¿Ok? Eso creo que queda claro. Y luego tenemos las... Sí, ¿Queda claro? Sí. sí. Y luego tenemos la suma. Mira aquí, la vamos a hacer como un zoom. A ver cómo lo hago. Ya. Ya. El punto 2 está después del punto t-2. Este es el punto t-2. Y este es el punto 2. ¿Ok? Y primero... Eso, Dime. es que eso es mi pregunta. Por ejemplo, eso se dibuja así porque al principio, desde que comienza el segundo 3 al 4 Ujú. digo, el T3 al 4 es como porque el T-2 ya está antes, porque cuando termina están en el mismo punto, ¿no? No caché la pregunta. Es que, por ejemplo, cuando se refiere que T está entre 3 y 4. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando T es 3 significa que ahí está antes y después en el 4 está en el mismo punto. Y por eso es que se dibuja así para como considerar la parte que está antes del 2, ¿no? Claro, sí. Por eso yo lo Ah, ya. hago antes de que toque cada punto. O sea, por eso esto lo dibujo como... No igual. Este punto lo dibujo igual. Sí. Este es menor igual Que es y este punto es estrictamente menor. O sea, no considera que cuando está tocando el 3. Y esta parte te queda, de las funciones te queda claro, ¿sí? sí, se considera como eso nomás como las partes porque había que considerar nomás por el cambio Sí, sí, de las pendientes y todo eso. sí. Ya. Eh, Ahí les voy a dejar el otro ejercicio, el 3 que es más sencillo como ejercicio propuesto. Para que lo puedan realizar en su tiempo libre. Este es más sencillo. Así que, bueno, ya estamos justo en la hora. Eh, Brian dice, también sirve mentalizarlo en un punto medio. En vez de tocar en vez de a punto tocar el 3, su 2,5 piola. Eh, yo recomiendo hacerlo así porque... Bueno, no, la verdad no sé. Pero creo que sí, Brian está en lo correcto. Ustedes pueden hacerlo como los estimen convenientes, en verdad. Pero tienen que tener ojo de no perder valores. Valores en la integral y valores en los límites de integración. Así que, bueno, no sé si queda otra consulta. Voy a cortar la grabación.